Bienvenidos a otro de mis vídeos. Un vídeo que va a ser completamente diferente, ya que no os voy a explicar nada técnico sobre GIS, sino que voy a enfocar este vídeo a explicaros, ya que supongo que muchos de vosotros, cuando entréis en mi canal para formaros en GIS, lo hacéis porque os interesaría encontrar un buen trabajo o trabajar, obviamente, de lo vuestro, que es el GIS. Así que en este vídeo os voy a hablar de cómo se componen y cómo se trabaja y cómo podéis conseguir o qué hacer para conseguir un trabajo en el GIS enfocado al sector humanitario o al sector de los organismos internacionales. En ese sector, en el sector humanitario / organismos internacionales, es en el que yo me muevo y en el que estoy desarrollando mi carrera profesional. Ahora mismo, bueno, estoy en un organismo internacional como es la Comisión Europea, el Eurostat, que depende de ella, pero anteriormente he trabajado en organismos internacionales enfocados al sector humanitario, como fue una ONG y el Comité Internacional de la Cruz Roja. A su vez, pues bueno, en esa ONG que trabajé estaba dentro de un Cluster Approach, que os lo voy a explicar en el vídeo qué es, que son como grupos de trabajo, que dependía de un proyecto de UNICEF. ¿Por qué este vídeo? Bueno, creo que este sector, el sector de los organismos internacionales y de quizás las ONGs, es algo muy desconocido. Muy poca gente conoce o sabe la cantidad de trabajo que hay en estos organismos. Trabajo sobre todo para nosotros, para las personas que trabajamos con el GIS. Podríamos decir que es un campo laboralmente muy activo. Podéis encontrar posiciones desde la creación de mapas, análisis espacial, tratamiento de imágenes satélite, desarrollo de webmaps. Digamos que todo lo que engloba al GIS está cubierto en estas organizaciones y en estos organismos. Así que bueno, ya sin más dilación, vamos a ver cómo se dividen estas organizaciones. Podríamos decir que, bueno, podríamos dividir, a los organismos internacionales, ONGs, etcétera, etcétera, podemos dividirlos que tienen dentro de ellos en dos partes. Una que sería el headquarter, la sede, que obviamente se centra en un país, en una zona. Ginebra, por ejemplo, es la ciudad donde hay un montón de ONGs y un montón de organismos internacionales. Y el trabajo en misiones, en el campo, es decir, donde está el problema, donde realmente está toda la carga de trabajo, ¿vale? Para nosotros, para los expertos en sistemas de información geográfica, digamos que donde vamos a encontrar más opciones laborales va a ser en el terreno. ¿Por qué? Porque es allí donde se necesita la cartografía, es allí donde se van a elaborar los mapas, se van a elaborar los análisis, donde se va a dar la respuesta. Hay posiciones también en los headquarters, en las sedes centrales, pero más limitadas, más posiciones quizás a gestionar, a dar apoyo a las misiones. Por ejemplo, digamos que yo he trabajado en las dos partes. Cuando estuve en Bangladesh en la misión, con la ONG trabajando, se llama REACH, por si queréis buscarla, la tenéis también en mi LinkedIn. Allí trabajando sobre el terreno, grabando la cartografía, y en el Comité Internacional de la Cruz Roja, estaba en el headquarter, trabajando con webmaps y dando apoyo a las misiones y a las oficinas que están distribuidas alrededor del mundo, dando apoyo pues tanto en análisis o mantenimiento de las geodatabases como la elaboración de aplicaciones que ellos usaban y consumían desde sus diferentes puntos. Digamos que hay esas dos. Obviamente, salarios, responsabilidad, beneficios son diferentes. Digamos que si trabajas en los headquarters vas a estar en países, bueno, en Europa, en América, en Asia, es decir, en ciudades desarrolladas con un nivel de vida alto. Si estás en Ginebra vas a tener un nivel de vida alto, un salario alto también, y un horario de oficina, ¿no? Pues de 7 a
a 5, más o menos 6, dependiendo luego también de la carga de trabajo, pero un horario de oficina. Si vas a misiones, pues vas a tener unos horarios muy diferentes. Vas a salir de tu entorno, eh, vas a estar en condiciones posiblemente culturales diferentes. Ya lo veremos luego más adelante en estas ventajas e inconvenientes distintos. También es verdad que vas a tener unos viajes cada X tiempo que te van a pagar pues, para desconectar, pero puede ser que tus jornadas laborales sean muy intensivas, días que trabajes casi 24 horas, otros días en los que estés más relajados. Entonces es completamente diferente. Son dos mundos diferentes dentro de la misma dimensión. ¿Cuál elegir? Bueno, ese ya dependerá de tus necesidades. Obviamente, digamos que para las misiones, o mejor dicho, para trabajar en las sedes centrales, siempre les gusta, prefieren que te hayas estado en una misión, salvo si es un traineeship, que van a ser siempre en las centrales. Pero si quieres luego hacer carrera allí, siempre es mejor que hayas hecho pues, una misión, que sepas cómo funciona el tema sobre el terreno. Sí que bueno, como ya veis, la parte donde está más, digamos, donde hay más miga es en las misiones. Yo voy a explicar un poco también cómo funcionan las misiones. Digamos que cuando hay una situación de emergencia, una crisis, se pone en marcha una serie de procedimientos y se activan una serie de clústeres que dependiendo el tipo de emergencia o el tipo de misión, pues se van a activar unos u otros. Digamos, estos que veis aquí son todos los clústeres que existen y pues dependiendo del tipo de misión se va a activar uno u otro. Por ejemplo, cuando yo estuve en Bangladesh, allí estaba activado el clúster de coordinación del campo. Obviamente, si hay un campo de refugiados va a estar siempre. Educación, ya que había niños. Food security, obviamente que distribuir alimentos. Health, salud, casi siempre. Logística, que dar apoyo, otro que sí, casi siempre se va a activar. Nutrición, protección, shelter y water sanitation and hygiene. ¿Por qué se activaban esos clúster? Pues para dar una respuesta a la emergencia, en este caso la emergencia de los refugiados rohingyas que vienen de Myanmar, se establecen en Bangladesh, pues necesitan una serie de acondicionamientos. Mi proyecto se encontraba dentro de WAS, el clúster de Water Sanitation and Hygiene. Y bueno, lo que hacíamos pues, era elaborar cartografía sobre diferentes infraestructuras, como eran las letrinas, los baños. Cuando digo baños me refiero a zonas para lavarse, duchas, pozos, eh, entre otras. Con ello, pues se elaboraban esos mapas, se mandaba a gente a recolectar los datos, luego con teléfonos móviles, luego se pasaba a un servidor, se descargaban y se pasaban con ArcGIS, formato GIS. Se iban recopilando todos los días y cada mes pues elaborábamos diferentes mapas que el clúster quería, con información que quería, y le presentábamos pues unos datos que luego pues ellos ya hacían lo que veían conveniente con ello. Entonces, ¿qué quiero que veáis aquí? Pues todas estas agencias, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO, WIDO, la FAO, todas estas que veis aquí necesitan que se realice cartografía, deben tener un apoyo, por tanto, ahí hay trabajo para vosotros. Si no es directamente con la agencia, porque ese es otro punto. Aquí, en estos clústeres, digamos que tenemos un montón. Tenemos las ONGs, las agencias de Naciones Unidas, también tenemos a la Cruz Roja, ya sea la ICRC o la Cruz Roja Nacional, agencias gubernamentales que estén ahí trabajando y las personas que ponen el dinero. Básicamente, con las personas que ponen el dinero, ese dinero se va a distribuir entre las ONGs, agencias, Cruz Roja y agencias gubernamentales, pero en el resto, ONGs, agencias de Naciones Unidas, Cruz Roja y agencias gubernamentales, es en las que podréis trabajar. ¿Y cómo trabajar con ellas? Pues bueno, digamos que hay dos formas o dos tipos de contratos. Uno sería como un freelance o consultant,
y otro sería trabajando para la organización, ya sea la ONG o las agencias. Las ONGs habitualmente suelen contratar, pero Naciones Unidas y la Cruz Roja, pero sobre todo Naciones Unidas, prefiere los consultantes. ¿Por qué? Les paga menos, obviamente, que un trabajador de Naciones Unidas. Es lo que tiene coger un freelance. Obviamente son buenos salarios, es decir, no creáis que van a darte la subsistencia, no, son buenos salarios con buenas condiciones, viajes, eh, lo que se llama los viajes son unos viajes que si estás, por ejemplo, en la misión durante 3 meses o 4, estás allí, imagínate en misiones como puede ser Afganistán, Irak, que estás en tensión, porque en Bangladesh básicamente es un país pobre, pero es un país seguro, es un país que puedes caminar, pasear por la calle cuando no hay monzón y no está lleno de barro, pero yo no sentí la sensación de peligro para que mi vida corriera peligro allí. Además, la gente es muy amable, te va a ayudar siempre. Para ellos tú eres como un extraterrestre, porque hay muy poco turismo y muy pocos extranjeros allí. Entonces, en ese sentido no hay ese problema. Pero en otras misiones, pues te dan lo que son unos periodos de vacaciones cada 3, 4 meses, durante una semana, más o menos, donde tú eliges dónde quieres ir, pues para desconectar. Entonces, eso es un punto positivo, ¿vale? Entonces, digamos que, bueno, pues también es cierto, no todas las ONGs trabajan con cartografía, obviamente, muchas sí la necesitan, pero claro, muchas de esas ONGs lo que hacen es pedir apoyo a otras ONGs, como en el caso de la mía, como REACH, Impact Initiative, que elaboraba cartografía y pedirnos los datos. Entonces, claro, no todas las ONGs, pero sí tienen algunas un departamento de cartografía. Y aquí viene un punto muy interesante, y es que mucha gente trabajando con cartografía que no tiene muchos conocimientos de GIS. Yo me llegué a encontrar documentos que no tenían, la topología, por ejemplo, no se había validado muchos datos. Entonces, hay un déficit de personas preparadas para esto. También es cierto que sé que hay mucha gente que desconoce, piensan que la ONGs es simplemente ir, pues eso, no sé, médicos o cooperantes a hacer, no sé, a dar clases, a ayudar, etcétera, etcétera. No, pero la cartografía es importante, porque cuando se produce una situación de crisis, en muchas zonas no están cartografiadas, eso es lo primero, y en otras, aunque estén cartografiadas, hay cartografía, hay que hacer cartografía exacta, hay que crear nueva cartografía, zonas destruidas, infraestructuras que se hacen nuevas. Por tanto, se necesitan personas que sepan trabajar con esto. ¿Qué ventajas y desventajas hay en este trabajo? Bueno, como todo, pues tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Ventajas yo diría que es la experiencia que vas a vivir de viajar, de ir a un sitio diferente, una situación diferente, cambiar tu mente, ver que el mundo no es como lo has visto o no es como en donde vives. Hay muchos prismas, muchos puntos de vista diferentes de todo. Cultural, no es lo mismo la mentalidad de una persona que tengo una religión católica, budista, musulmana, no es lo mismo una persona que, que ha crecido en un entorno de conflicto que una persona que ha vivido en un país en el que nunca ha habido una guerra. Es decir, todo es completamente diferente. Te hace pensar que, bueno, al menos a mí desde el punto de vista de mentalidad europea, que quizás no somos, nuestra mente no es la mayoría. Hemos impuesto un pensamiento que no es el que domina en el resto del mundo. Es gratificante porque con tu labor estás viendo que estás ayudando a gente, a comunidades en ese mismo momento. Te permite viajar, conocer eso, nuevos lugares. Digamos que también te ahorras, es decir, el salario, a ti te van a pagar un salario y te van a dar un dinero para comida y alojamiento. Perdón, para comida y tus gastos. Por tanto, habitualmente lo que es el salario te lo vas casi a ahorrar porque la habitación porque nosotros estábamos en un hotel, el alojamiento y la comida te lo van a proveer. Entonces, digamos que tu salario va a ser bastante limpio, puedes ahorrar dinero.
Luego, dependiendo pues del organismo donde trabajes, pues va a ser menor o mayor, pero digamos que son salarios yo diría, hablando en euros, de 2.000 euros hacia arriba, ¿vale? Estoy hablando en EG Suiza, ¿vale? Sé que en EG españolas quizás pagan menos y tiran muchas de voluntariado. Hay que distinguir, una cosa es voluntariado y otra cosa es trabajar. Esto estoy hablando todo el tiempo de trabajo, no de voluntariado. Desventajas, pues bueno, vas a tener mucha movilidad. Puede ser que una misión dure un año, 5 o 20. Puede ser que te quieras ir, puede ser que no te guste el sitio, puede ser que te manden o te reubiquen a otro lugar. Eh, Eso te va a hacer también que si quieres formar una familia, relaciones con amistad, familia, vas a estar viajando, no vas a estar en el mismo sitio. Por ejemplo, un problema, podemos decir, conocí gente que trabajaba para proyectos allí en Bangladesh, que están trabajando para agencias de Naciones Unidas, y me comentaron que, bueno, que sus contratos pues eran de 4 o 6 meses y luego otro, en otro sitio. Y así, uno tras otro. Por lo tanto, pues no te es sencillo. Bueno, a ver, sí, no, porque luego allí te das cuenta que un montón de gente coincide, gente que lleva muchos años allí, casi siempre es el mismo grupo de personas, es un ámbito cerrado, pequeño, pero es difícil. Básicamente la gente que tenía relaciones allí de pareja, pues era con otras personas que trabajaban en misiones o que trabajaban en este sector. Ahora vamos a ver lo que quizás es lo que estáis esperando, lo que más os interesa es cómo trabajar para estos organismos. Pues bueno, trabajar en estos organismos es igual que en cualquier otro. Es irte, enviar el currículum, una carta de presentación y que te acepten o no. Lo que pasa que, bueno, muchas veces los requerimientos ya son un poco diferentes. Por ejemplo, para trabajar en Naciones Unidas y en la Cruz Roja, en Comité Internacional, no en las Cruz Rojas Nacionales, inglés y francés. Inglés sí o sí. Si vas a trabajar en los headquarters, francés es bastante importante que lo sepas, sobre todo para estos. El Comité Internacional está en Ginebra, donde se habla francés, y Naciones Unidas, tanto inglés como francés, son las lenguas de trabajo. Si vas a trabajar en Ginebra, donde hay un montón de agencias, las principales, UNICEF, la OMS, están allí, francés, porque la gente, casi todas, es de la zona, o bien de Francia o de Ginebra, y el francés es una lengua que se usa bastante. Obviamente, todo el mundo también habla inglés. Y luego también te piden otra lengua de Naciones Unidas, pero por eso no tenemos problema, porque como sabréis, las lenguas oficiales son inglés, francés, árabe, ruso, chino y español. Así que ese punto lo tenemos ganado. Otro de los requisitos, digamos, es pues eso, es que tengas experiencia. Obviamente, si vas a trabajar en organismos como Naciones Unidas o Cruz Roja, que tengas una experiencia previa va a ser importante. También cuando buscáis por GIS no os van a salir muchas ofertas, sino como Data Magnaman, es o Data Manager, ¿vale? Data Manager es la posición que suele reunir el tema de GIS. Luego, para la gente, los que seáis más jóvenes o los que estéis empezando del mundo laboral, los trainerships o voluntariados. A ver, trainerships, sí, sí o sí, son unas prácticas de empresa, pero ojo, por ejemplo, Naciones Unidas no las remunera, son gratuitas. A mí personalmente me parece muy mal, porque vivir en Ginebra no es barato, entonces si tú vienes de una familia clase media normal, no puedes permitirte ese gasto. Por lo cual están haciendo una especie de filtro ya para que solamente la gente con posibles económicos pueda acceder a ese trabajo. Por ejemplo, el ICRC sí que remunera las prácticas. Yo os animo a que vayáis allí. De hecho, yo cuando estuve eh, trabajando, yo empecé mi carrera en el Comité Internacional de la Cruz Roja y cuando terminé era difícil encontrar gente para reemplazarme. Es decir, y yo cuando fui
solamente entrevistaron a dos personas, a otro y a mí. Es decir, no es fácil, en esta posición que era de desarrollo web, webmapping, es difícil encontrar perfiles de GIS y desarrollo. Son quizás los más buscados. Que sepas programar y que sepas GIS. Sí, que por eso os animo a que os forméis, a que sigáis mis cursos, a que os apuntéis a mis cursos online, etcétera, etcétera. Voluntariados es otra opción. Si alguien quiere hacerlo, puede. Pero ten en cuenta que muchos organismos pueden aprovecharse un poco de esto. Yo, sinceramente, creo que independientemente que tengas experiencia laboral o no, tú tienes unos conocimientos. Esos conocimientos han de ser remunerados. A mí me parece, no estoy a favor de las prácticas no remuneradas. Puedo entender que si a lo mejor el contexto es algo que te entusiasma, que dices, oh madre mía, es que esto es el trabajo de mi vida, lo hagas gratis, pero un tiempo, ¿vale? Y yo creo que las prácticas deben ser remuneradas porque estás haciendo un trabajo igual que otra persona. Es decir, obviamente vas a necesitar un tiempo de adaptación, como todo el mundo, quizás un poco más porque es la primera vez que trabajas, pero oye, al final de cuentas, cuando ya estás ahí trabajando, vas a dar el mismo que otra gente que ya puede llevar 10 años, incluso más. Entonces no sé por qué no pagar por ellas. Así que bueno, esas son las formas de entrar a trabajar, pues simplemente mirar qué ofertas hay. Voy a poner unos enlaces a trabajos y buscar por las ONGs. Que de ahí es convenientes. Muchas publican ofertas, otras se dedican solamente al GIS. Es ese. Pero bueno, el perfil que tenéis que tener es básicos conocimientos de GIS, experiencia, idiomas y sobre todo ganas de moveros. Porque también es difícil encontrar gente que quiera moverse. Entonces es otro requisito indispensable y difícil de encontrar. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis preguntarme algo en comentarios, si quisierais que os asesorara personalmente alguno, pues me contactáis y podemos ver cómo hacerlo, no hay ningún problema. Eh, pero que os quede muy claro es que en este sector, en el sector de los organismos internacionales barras humanitarios, ¿vale? Hay mucho trabajo de GIS, es un campo que la gente desconoce, pero hay mucho trabajo de GIS, bien pagado, gratificante y valorado. Así que espero seguir viéndolos en mis próximos